Génesis capítulo 2, los primeros tres versículos. Génesis capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra, de toda la obra que había hecho en la creación. Bueno, ya aquí pasamos, a un nivel diferente, ¿no? Antes estábamos mirando únicamente un versículo, a veces teníamos que ver un versículo varias veces. Pero aquí acabamos de ver tres versículos. En esos tres versículos estaba diciendo, primero que todo, que fue acabado todo, ¿no? Fue acabado todos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Luego dice, acabó Dios en el día séptimo. El día séptimo, este día sí que me lo han solicitado. Esta pregunta sí que me la han hecho. Llevan tiempo haciéndome pregunta sobre el día de reposo. Me habían dicho, hable por favor del día de reposo. Entonces, hoy es el día que vamos a hablar del día séptimo, del día de reposo. Para quienes lo estaban pidiendo, hoy es el día. Dice el versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dice que Dios santificó el día de reposo, lo santificó. Entonces, sabemos, el ser santificado es un atributo que normalmente se le da ¿a quién? Es un atributo que normalmente se le da a un hombre, ¿no? A un hombre. Pero aquí dice, Dios santificó un día, santificó el día de reposo, ¿sí? Entonces, vamos a mirar, ¿ustedes se acuerdan en qué parte de la Biblia se habla del día de reposo? En los 10 mandamientos, ¿no? En Éxodo 20, en Éxodo 20, Deuteronomio 5, en esos dos capítulos se habla del día de reposo. Entonces vamos a mirar Éxodo 20, vamos a mirar Éxodo 20. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Espero que ya lo tengan. Éxodo capítulo 20. Uy, se me bajó mucho una cámara, qué pena. Éxodo capítulo 20. El versículo 8. Éxodo 20, versículo 8. Vamos a leer 4 versículos. Porque este mandamiento, este es el cuarto mandamiento. Quienes han visto el video que en TikTok hemos subido sobre los mandamientos, este es el cuarto mandamiento. Entonces, en el cuarto mandamiento habla del día de reposo, el cuarto mandamiento. Pero el día de reposo no se refiere únicamente. El día de reposo es tan importante para Dios que lo hace en 4 versículos. Y bueno, más adelante vamos a ver a qué se refiere con el día de reposo. Muchas personas piensan el día de reposo como algo que debo hacer. El primer error a considerar es las personas, cuando alguien está en las obras. Hay dos interpretaciones de la Biblia. Hay personas que interpretan la Biblia en las obras y hay personas que interpretan la palabra de Dios en la fe. Es decir, no en las obras, sino en la gracia. Porque eso es lo que quiere decir toda la palabra. Entonces, para algunos va a ser chocante lo que vamos a ver el día de hoy. Para algunos va a ser extraño lo que vamos a ver el día de hoy. Pero lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver precisamente con la gracia. Bueno, siempre lo que vemos es con la gracia. Tenemos que explicar cómo lo ven las personas que ven las obras para que se pueda entender cómo es desde el punto de vista de la gracia. Entonces, mirando en Éxodo 20, vamos a leer esos 4 versículos. Este es el mandamiento que tiene más versículos. El segundo mandamiento, estamos hablando de los 10 mandamientos, ¿no? Porque algunas personas de pronto están ubicados en el resumen. Para adelantar, vamos a hablar de qué es la ley. La ley está compuesta por 613 entre estatutos, mandamientos, preceptos. La ley de Dios no solamente son 10, no solamente son 2. Lo que pasa es que la ley de Dios se puede resumir en 10 mandamientos. Todos esos 613 se pueden resumir, pero también ese resumen, esos 10 mandamientos, se pueden resumir aún más en 2.
Y muchas personas se saben el resumen, pero no entienden. Algunos dicen, pero ¿por qué en el Nuevo Testamento habla de 2 mandamientos y por qué en el Antiguo habla de 10? Realmente la ley son 613. Esto porque algunos están descontextualizados. Entonces, estamos hablando de los 10 mandamientos en ese momento. Entonces, en los 10 mandamientos, el segundo mandamiento tiene 3 versículos y el cuarto mandamiento tiene 4 versículos. ¿El segundo mandamiento de qué habla? El segundo mandamiento habla de no hacerse imágenes, no inclinarse ante ellas, ni adorarlas. Bueno, no dice adorarlas, solamente dice no te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Ya, por eso bueno, solamente dice eso. Muchas personas pues en los comentarios escriben la palabra adorar, adorar, pero realmente lo que dice la palabra es no te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Un sinónimo de venerar, que también me lo han escrito en los comentarios, un sinónimo de venerar es honrar, ¿sí? Honrar. Adorar es otro sinónimo de venerar. Entonces algunas personas dicen, nosotros no adoramos, nosotros veneramos. Pero si ustedes buscan sinónimos de la palabra venerar, el sinónimo es honrar, adorar. Sí, creo que de eso vamos a tener que hacer otro video en TikTok para explicar eso, para que no se sigan justificando y que nosotros veneramos. Bueno, ahorita lo que estamos hablando es el día séptimo. Vamos a leer esos cuatro versículos, el 8, el 9, el 10 y el 11. Esos 4 versículos son el día de reposo. Entonces vamos a leer. Dice el versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ya habíamos leído que Dios santificó el día de reposo. Pero aquí está diciendo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Luego dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque ese es el más importante, el versículo que vamos a ver a continuación. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, desen cuenta cómo está diciendo acá, ¿no? Dice, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Sigue repitiendo que Dios lo santificó. Sigue repitiendo así, Dios lo santificó. ¿Cómo ve? Primero vamos a hablar, ¿cómo ve una persona que esté en las obras, una persona que esté bajo las obras, una persona que todavía no esté bajo la gracia, sino que todavía esté bajo la ley? ¿Qué es estar bajo la ley? Estar bajo la ley es superior a mí. Cuando la ley es superior a mí, pues yo estoy por debajo de la ley, ¿sí? Hablamos también de cuando una persona coloca imágenes. ¿Dónde las coloca? En lugares altos. Si ustedes buscan en la Biblia lugares altos, verán que las imágenes se colocaban ahí, en lugares altos. La persona se está ubicando por debajo de esos lugares altos. Es decir, está colocando esa imagen por encima suyo. O sea, se rinde. Eso se llama honrar. Inclusive cuando una persona honra, el hecho de que una persona se incline delante de una imagen, ya la está honrando. Bueno, pero ese no es el tema del día de hoy, estamos hablando del día de reposo. Pero ¿por qué tuve que hablar de eso? Porque resulta que cuando la ley está por encima, eso es para hacer la diferencia. Cuando la ley está por encima, quiere decir la persona honra así ese día, ¿sí? Entonces lo que dice la palabra, miremos, nuevamente vamos a leer ese versículo. Dice el versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlos. Notará que lo que dice la Biblia es muy diferente a cuando alguien está bajo la ley. Cuando alguien está bajo la ley, la tiene tiene el día de reposo en una posición diferente. O sea, no estoy diciendo que el día de reposo no tiene importancia, no, el día de reposo es súper importante, eso lo vamos a ver. Pero una forma es como se ve bajo la gracia, otra forma es como se ve bajo las obras. Es muy importante. Cuando una persona está bajo la ley, la persona no puede hacer algo sin que la ley lo apruebe. Eso significa estar bajo la ley. Bueno, de pronto el concepto no queda claro, pero al final les va a quedar claro. Cuando miremos detalladamente con la Biblia, vamos a ver varios versículos hoy. Eso sí, alístense, van a buscar muchos versículos, sobre todo Lucas, vamos a mirar Hebreos, también vamos a mirar Job. Bueno, vamos a mirar varios libros el día de hoy, rápidamente. Obviamente, el tiempo es muy corto, pero hoy debe quedar claro el día de reposo, ¿no? Que es el versículo 1, 2 y 3 del Génesis 2. Entonces ya pasamos a Génesis 2, para quienes acaban de entrar, leímos el versículo 1, 2 y 3. Génesis 2, versículo 1, 2 y 3. Ahora estamos leyendo en este momento, leímos el versículo 8, 9,
10 y 11, que son los 4 versículos que conforman al día de reposo en los 10 mandamientos. Entonces ahora vamos a mirar Lucas, vamos a irnos a Lucas, vamos a mirar Lucas. Vamos a mirar Lucas, el capítulo 6, Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, versículo 1 y 2. Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice el versículo 1 y 2, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Nótese lo que le están diciendo los fariseos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Ya sabemos en Mateo 5:17, nuestro Señor Jesucristo que dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero las personas entienden por cumplir que deben, lo que la ley dice, deben hacer así. Entonces la ley dice, no codiciarás, entonces la persona debe no codiciar. Las personas que interpretan de esa manera, lamentablemente, solamente tienen un pequeño detalle, un pequeño problema. Las personas que piensan de esa manera, si lo piensan profundamente, se pueden dar cuenta, no lo pueden hacer. Sí, por ejemplo, no codiciar. Es algo innato que sale del ser humano el codiciar, ver algo que les gusta, una chaqueta que les gusta, una comida que desearían probar, o de pronto ven en televisión los comerciales, y en los comerciales, todos los comerciales tienen un propósito en el marketing, hacer que uno se antoje de eso. Es decir, hacer que codicie, que codicie, que codicie. Porque eso sale del ser humano. No estoy diciendo no vean comerciales, no vean televisión, no estoy hablando en ese sentido, ¿sí? Porque quien está bajo la ley piensa que eso es lo que debe hacer. Evitar el no codiciar, porque como la ley dice no codiciarás. Así cuando la ley dice sobre el día de reposo, acuérdate del día de reposo, ¿sí? Para santificarlo. ¿Y qué dice el versículo 11? Dios lo santificó. ¿Y qué dice en Génesis 2? El versículo 3. Dios lo santificó el día de reposo. Ya van a darse cuenta por qué dice así de que lo santificó, lo santificó. Espero que tengan paciencia. ¿Quién puede aprender? Dice la Biblia, el que quiera ser sabio, hágase ignorante. Hay personas que pueden aprender, pero hay personas que no pueden aprender. ¿Quién puede aprender? La persona que no sabe. ¿Y quién no puede aprender? La persona que sabe. Entonces, lamentablemente cuando digo sabe, no me estoy refiriendo tiene el conocimiento verdadero, no. Una persona puede, como por ejemplo en el caso de los fariseos. Los fariseos, Jesús se les acercaba. ¿Ellos tenían que aprender de Jesús o no tenían que aprender de Jesús? Tenían que aprender de Jesús. O sea, ¿quién tenía la verdad? Jesús tenía la verdad. Jesús, Él es la verdad. ¿Pero ellos se acercaban para aprender? No, porque ellos ya sabían. ¿Sí entienden a qué me refiero? Ellos no podían aprender porque ellos ya tenían algo que a ellos les parecía que así era. Entonces Jesús no encajaba. Jesús, miremos otro versículo. Ahorita miramos cómo, primero, acabamos de mirar el versículo 1 y 2, que dice que los discípulos arrancaban espigas, las trillaban. Dice, aconteció un día, el versículo 1 de Lucas 2, aconteció un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Para la ley de los judíos, esto es abominable el que haga semejante cosa. O sea, una persona que está haciendo eso está violando el día de reposo. Yo les conté en otro video cómo cuando estando en Jerusalén, el señor que tenía el walkie-talkie, él decía, por favor, no activen la cámara, por favor, no activen la cámara, porque cuando ustedes mueven el dedo índice para oprimir el botón de la cámara, ustedes están violando el día de reposo. Por favor. Entonces nosotros nos acercamos y le dijimos a ese señor, ¿usted cree que guardar el día de reposo es no hacer nada en el día de reposo? Claro, a eso se refiere la ley. No, así la interpreta usted. Por no saber qué significa que Dios la santificó, por no tener ese detalle, usted está que mueve el dedo pulgar. Por favor, a todos los visitantes les informamos, por favor, que no muevan el dedo índice para obturar la cámara, porque cuando obturan la cámara, ustedes están violando el día de reposo. Cambio y fuera. O sea, era ridículo. Y así yo les conté en ese video, hay un video anterior en el cual les hablé la insensatez. Cuando una persona está bajo la ley, realmente está tan enceguecida que no se puede dar cuenta que él no puede cumplir.
que él no puede hacer, cree que puede hacer, cree que puede cumplir. Por consiguiente, esa persona está bajo la ley. Eso es estar bajo la ley. Ahora, ¿qué es estar bajo la gracia? Entender para qué Dios dio la ley. Entender por qué Jesús dijo, no penséis que he venido a abrogar sino a cumplir. Pero aquí, ¿qué están diciendo las personas que veían a Jesús en la Biblia? ¿Qué están diciendo? Están diciendo el versículo 2. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Ellos como estaban viendo a Jesús, que Jesús estaba infringiendo la ley. Ellos no veían a Jesús como cumpliendo la ley, sino veían a Jesús infringiéndola, pero Jesús dijo que vino a cumplirla. Pero ¿cómo, en qué sentido veían ellos que la estaban infringiendo? Porque no estaban haciendo lo que ellos creían que se debía hacer en el día de reposo. La forma como ellos creían que se debía manejar el día de reposo y como está en la Biblia, es muy diferente. O sea, el ser humano, el punto de vista del hombre y el punto de vista de Dios, ya sabemos, es totalmente diferente. Para que una persona pueda creer al punto de vista de Dios, primero tiene que votar todo lo que, como el apóstol Pablo, que él estudió, hizo un poco de cosas, pero él dijo, todo eso es basura. O sea, todo lo que aprendió el apóstol Pablo era excelente en cuanto a la ley, cuando se está bajo la ley. Pero él se dio cuenta, todo eso es basura. Y con eso no podía seguir a Cristo. Hay personas que creen que siguen a Cristo estando bajo la ley, obviamente. Todo el mundo cree y me han escrito así personas. Todos somos cristianos. Le digo, no, bíblicamente no es así. Así una persona se diga ser cristiano, eso no es ser cristiano. Vamos a mirar entonces otro versículo referente a cómo veían a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar Lucas, el capítulo 13, el versículo 14. Lucas, capítulo 13, el versículo 14. Estamos ahí en Lucas, no hemos salido de Lucas, entonces no es muy lejos. Lucas capítulo 13, el versículo 14. Como estoy teniendo las cámaras con una mano, me queda difícil manejar la Biblia con la otra mano. Pero bueno, aquí estamos haciendo lo posible para cumplir con el live del día de hoy. Lucas capítulo 13, versículo 14. Pero el principio, ya espero que lo tengan, ¿no? De todos modos, esto queda grabado para quienes están demorando en buscar en la Biblia, así. Este live, todos los live quedan grabados y se suben a YouTube. Entonces, muy probablemente no, esta vez sí creo que se demora más. Hoy no creo que se va a subir tan rápido a YouTube, tal vez en hora y media, así. Pero sí se sube a YouTube. Entonces, ya el live de ayer ya lo pueden ver. El live de ayer sí a la media hora ya estaba subido a YouTube. ¿Cómo nos encuentran en YouTube para las personas que están ingresando por primera vez? Si se pueden dar cuenta, aquí aparece, escrito está también el nombre de este perfil de TikTok. Ese mismo nombre, escrito está también, lo buscan en YouTube y nos encuentran, así de sencillo. Bueno, entonces vamos a mirar el versículo 14. Dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, seis días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Él estaba enojado porque lo que Jesús hacía era contrario a sus costumbres, contrario a la forma como ellos interpretaban la ley. Ellos interpretaban la ley así que no, entonces deben estar en la cama, en día de reposo no deberían moverse. Pero de verdad, el corazón de los seres humanos está latiendo constantemente. Eso también ya lo habíamos hablado, de cómo el ser humano gasta energía. El cerebro se come el 30% aproximadamente de la proteína de lo que se consume. No, ustedes consumen, por ejemplo, huevo, carne, pescado, pollo, comen cosas, ¿no? Pues el cerebro se lleva el 30% de la proteína de todo eso. El cerebro es uno de los grandes consumidores, es uno de los órganos que más consume. En el día de reposo, ¿será que alguien no va a consumir energía? Todo el tiempo su corazón no para de latir. O sea, si la persona medita sobre qué es el día de reposo, no es lo que la gente entiende. La gente entiende por el día de reposo igual que los fariseos. Los fariseos, ¿cómo estaban juzgando a Jesús? Cuando alguien está bajo la ley, va a entender de la misma manera que los fariseos. ¿Cómo vieron a Jesús? ¿Por qué quebrantas el día de reposo? Porque estás haciendo lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Alguien que está bajo la ley va a ver así a aquella persona que sale a trabajar un sábado. ¿Sí? Porque eso, el día de reposo es el sábado. Algunos no saben. Algunos piensan que es el domingo. Bueno, y también han escrito en los comentarios que el día de reposo para los judíos es el sábado, pero que para los cristianos es el domingo. No sé dónde sacaron eso. Eso sí, es el colmo. No, el día de reposo para Dios. No importa que para judíos que para cristianos. No. El día de reposo para Dios es el sábado. Eso le digo a las personas que escribieron ese comentario. No sé por qué dijeron eso. La verdad, no entiendo de dónde sacaron eso. De que para los judíos y que para los cristianos. Mirando la Biblia, el día de reposo únicamente es el séptimo día y punto, pare de contar. Y el séptimo día es el sábado.
Ya también hemos explicado en otros videos por qué es el sábado y no el domingo. Bueno, hoy tenemos que avanzar, ya nos queda poquito tiempo. Dice el versículo 14, pero el principal de la sinagoga estaba enojado. ¿Con quién estaba enojado? De que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Estaba enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Increíble, ¿no? Bueno, para alguien que esté bajo la gracia es increíble. Para alguien que esté bajo las obras, ¿verdad? Porque Jesús hizo así. Así pensaría. Pero si Jesús dijo que Él vino a cumplir, Él no vino a abrogar. Sí, porque está interpretando desde la ley, no desde la gracia. Bueno, vamos a mirar otro versículo para que quede más claro. Dice Juan 9. Vamos a leer Juan 9, el versículo Juan 9. Miremos Juan 9, primero Juan 9. Juan capítulo 9. Si manejar la Biblia con una mano es un poquito complicado. Juan 9 ya habíamos leído, creo que ayer. Sí, ayer hablamos, antier hablamos sobre Juan 9. Donde está el ciego, fue el ciego que fue sanado. Juan 9, el versículo 16. Miremos qué dice este versículo. Juan 9, 16 dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Increíble, eran los mismos fariseos. Los mismos fariseos y estaban divididos. Unos decían, no, pues es que ¿quién puede hacer estos milagros? ¿Sí? Pero otros, ¿en qué se fijaban? En la ley, los que estaban bajo la ley. Habían unos que ya estaban a punto de pasar a la gracia, aún siendo fariseos, estaban a punto de pasar a la gracia. Pero habían unos que no podían pasar a la gracia, no podían, estaban bajo la ley. Los que están bajo la ley, ¿cómo miran a Jesús? Este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Los que están bajo la ley, los que creen que guardar el día de reposo, Jesús, ¿qué dijo? Cuando vemos los mandamientos, cuando vemos el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora, los que están bajo la ley, ¿qué es lo que quieren hacer cuando dicen que guardar el día de reposo? ¿Ustedes oyen esa expresión, guardar el día de reposo, de alguien que está bajo la ley? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido dice guardar el día de reposo? Dice, como yo les conté, como ese señor del walkie-talkie, por favor no muevan el dedo índice, él moviendo el dedo pulgar y diciendo no muevan el dedo índice porque están violando el día de reposo. ¡Qué insensatez! O sea, no poderse dar cuenta de lo que está haciendo, no poder ver lo que está haciendo, increíble, el colmo de la ceguera. Pero aunque no lo crean, quien está bajo la ley es igual a quien está arrodillándose ante estatuas. De pronto algunas personas hacen diferencia. Uy, no, esa religión de personas que se arrodillan delante de estatuas, cuando la Biblia dice que no nos inclinemos delante de las estatuas. Así dice la Biblia, ¿no? Ese es el segundo mandamiento de la ley de Dios, que no nos inclinemos delante de las estatuas. Entonces hay gente que critica esa religión y dice, uy, esa religión que dice que se inclinan, es que ellos se inclinan delante de las estatuas. Ay, yo nací en esa religión y yo también me inclinaba, pero mi mamá me enseñó así, pero como yo no había leído la Biblia, pero uy, no, menos mal que yo ya no estoy en esa religión que se inclina delante de las estatuas. Ahora yo estoy en una religión que guardamos el día de reposo. Y cuando me hablan así, yo les digo, yo sé en qué sentido están hablando, y les digo, ¿cómo guardas el día de reposo? Y empiezan a decir una serie de tonterías, ¿sí? Que ellos creen que hacen para guardar el día de reposo. Los versículos que hemos leído han desenmascarado ¿a quién? A los que están bajo la ley, ¿sí? Esos versículos que hemos leído muestran la diferencia entre los que están bajo la ley y los que están bajo la gracia. Inclusive dice que había disensión entre ellos, ¿sí? Había disensión entre ellos. Bueno, en este versículo que acabamos de leer, el 16, ¿qué decían? Este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. ¿A quién acusaban de no guardar el día de reposo? A Jesús. Sí, sé que suena loco. Acusaban a Jesús de no guardar el día de reposo. O sea, realmente la insensatez es inmensa, ¿no? La insensatez, cuando alguien está bajo la ley, como le digo, es igual que las personas que se arrodillan delante de estatuas. Igual, no hay diferencia. O sea, la insensatez que se critica en los que se arrodillan delante de estatuas es la misma insensatez que está viviendo esa persona que interpreta la ley en el sentido de que guardar es lo que les he graficado con el dedo pulgar el día de hoy al principio. Quienes no vieron el video, tranquilo, pueden ver el video, la repetición. Este video se va a subir a YouTube. Entonces, vamos a mirar otro versículo, Como les dije, hoy vamos a considerar varios versículos. Entonces, ahora vamos a mirar Juan 5. Vamos a mirar Juan 5. Juan capítulo 5. Si aquí hago piruetas para manejar así la Biblia con una mano. Juan capítulo 5. Miremos el versículo 18. Juan 5, el versículo 18. Dice,
¿Ya lo tienen? Espero que sí. Bueno, voy a leerlo. Juan 5, versículo 18. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice, porque por esto los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En este caso, en este versículo vamos a hablar de la primera parte. Luego vamos a hablar de la otra, porque no alcanzaríamos a terminar de explicar el día de reposo. Entonces, la primera parte de este versículo dice, por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo. Mire cómo está escrito acá, ¿no? ¿Qué está escrito? Jesús quebrantaba el día de reposo. Así lo está escrito. Así es, aquí lo acabamos de leer. Ahora, Jesús quebrantaba el día de reposo. ¿En qué sentido dice ahí que quebrantaba? Para la vista de ellos, para la vista de los que están bajo la ley, Jesús quebrantaba el día de reposo. Para la vista de los que están bajo la ley, Jesús quebrantaba el día de reposo. Así dice, ¿no? Entonces, como una locura, ¿no? Pensar de esa manera. Vamos a mirar otro versículo. Vamos a mirar Lucas 14. Lucas 14. Lo que Jesús les dijo. En Lucas 14 Jesús les habla. Lucas 14. Y Jesús ya les explica, les empieza a explicar sobre el día de reposo. Lucas 14. Les empieza a explicar más o menos así como lo que les expliqué ahorita del Señor en Israel que estaba con el... Bueno, el versículo, Lucas 14, el versículo 5. Lucas 14, el versículo 5 dice, y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? En esa época, pues la gente no tiene así ganado, pero lo vamos a poner de una manera como más cercana, digamos su hijo. Hablo con las personas hablo el ejemplo de si ustedes conocen familiares que estén bajo la ley y que creen que guardan el día de reposo, que ellos sí lo pueden guardar cuando lo guardan en el sentido de como los fariseos lo guardaban. O sea, los fariseos entendían guardar el día de reposo como algunas religiones hoy interpretan guardar el día de reposo. Entonces, si ustedes conocen a alguien así, ustedes le pueden colocar este ejemplo. Usted puede decir a esa persona, si tú ves a tu hijo que en pleno sábado, no sé, tu hijo de pronto está en un tercer piso y se resbaló y quedó colgando de la ventana. Tú en ese día de reposo no te asomas por la ventana, por el balcón y sujetas fuertemente el brazo de tu hijo y con fuerza lo levantas, haces un esfuerzo que de pronto hasta te puede dar una hernia a la fuerza que estás haciendo, pero lo levantas, es tu hijo. ¿Tú no lo levantarías y lo entras a la casa? Él hizo una locura, sí, él no debió jugar, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de, ya, sucedió la situación así. Si sucedió esa situación, porque es sábado, tú no cogerías a tu hijo, harías fuerza y lo entrarías. ¿Sabe qué haría toda persona que esté bajo la ley cuando le digas eso? Se quedaría callado. Porque sí lo haría, ¿sí? Sí lo haría. Entonces, cuando la persona diga, no, sí, yo haría. Entonces, usted no guarda el día de reposo según como usted está interpretando que se guarda. Porque eso que tú crees que es guardar, ese no es el sentido en el cual Dios dio el día de reposo. La Biblia dice que el que depende de la ley está bajo maldición. La Biblia dice que el que quebranta un solo punto de la ley se hace culpable de todos. Es una persona que cree que guarda el día de reposo. Pero la misma ley que habla sobre el día de reposo, dice primero acuérdate del día de reposo. No dice, bueno, dices acuérdate del día de reposo, sí, pero esa misma ley que dice acuérdate del día de reposo, esa misma ley está diciendo no codiciarás. Si tú crees que guardas el día de reposo, pero tú codicias, ya estás infringiendo el día de reposo. No sé si te estás dando cuenta de la insensatez del ser humano. No sé si te das cuenta la insensatez del ser humano. Bueno. Vamos a leer otro versículo. Uy, se nos pasó el tiempo, pero vamos a tratar de avanzar y terminar. Entonces, bueno, Jesús aquí, ¿qué les dijo en el versículo 5? Jesús les dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y el versículo que sigue, el versículo 6, y no le podían replicar estas cosas. Por eso les digo, ustedes colóquenle ese ejemplo a sus familiares y notarán cómo ellos no van a poder explicar no van a poder replicar, ¿sí? Entonces ahí se van a dar cuenta de ellos, es insensata la religión que les está enseñando, que igual que los fariseos, a guardar el día de reposo en el mismo sentido que los fariseos enseñaban. Entonces ahorita vamos a mirar, entonces, acabamos de leer Juan 5, vamos a leer
el versículo en Lucas. Vamos a leer en Lucas 6. Sí, ya vamos a terminar, nos va a tocar terminar con este versículo. Lucas 6, vamos a leer Lucas 6. Lucas capítulo 6, estamos en Lucas, entonces solamente pasamos al capítulo 6. Lucas capítulo 6, el versículo 5. Lucas 6, no alcanzamos a mirar Job. Lucas 6, el versículo 5. Dice, y les dijo, miren, esto es lo más importante del día de hoy sobre el día de reposo. Y les dijo, el Hijo del Hombre es Señor, aún del día de reposo. Ellos no lo podían entender, una persona que está bajo la ley no lo puede entender. O sea, como es hijo, como es Señor del día de reposo, o sea, él puede hacer lo que quiera en el día de reposo. Él puede evitar guardarlo. Ellos no entendían, ¿sí? ¿Cómo así que aún el Hijo del Hombre es dueño del día de reposo? O sea, no, como incomprensible, ¿no? Vamos a mirar ahora sí el último versículo. Vamos a mirar en Hebreos, el versículo 4, el capítulo 4, versículo 10. Hebreos 4:10. Vamos a mirarlo. Hebreos 4. Hebreos. Ya es el último versículo, ya vamos a terminar. Sino que quiero concluir, aunque sí nos extendimos mucho, pero Hebreos capítulo 4, y nos hizo falta mirar Job, pero bueno. Hebreos 4, el versículo 10. Dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Miren lo que dice este versículo. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Aquí está hablando del que ha entrado en el reposo, ¿no? Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras. ¿Qué es el día de reposo? Se los voy a decir en una palabra directa. Jesús es el día de reposo. Ahí dice, Él es el dueño, el Señor del día de reposo. Él es el día de reposo. Cuando dice la palabra, entra en el reposo del Señor. ¿Qué es entrar en el reposo? El día en el cual el ser humano ya no hace nada, ya no hace sus obras. Si ya no hace sus obras, entró en el reposo. Pero cuando vemos la salvación, como una persona puede ser salva, entendemos, la persona puede ser salva cuando no depende de sus obras. Cuando la persona no depende de sus obras, esa persona puede recibir la salvación. Quienes aún no les quede claro, yo les recomiendo, ya tenemos que terminar, pero a quienes no les quede claro, les recomiendo que vean el video del Salmo 3. Ahí explicamos a través del pasaje de Lucas 10, el del buen samaritano, cómo lo interpretan las personas que están bajo la ley y cómo lo interpreta alguien que esté bajo la gracia. Y cómo lo interpreta alguien que esté bajo la gracia. Entonces no se lo pierdan, mírenlo. Y bueno, ya se nos cumplió el tiempo, ya pasamos, vamos 4 minutos pasados, vamos a terminar, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para mirar tu palabra. Hoy empezamos Génesis 2, leyendo los 3 primeros versículos de Génesis 2. Ahí podemos ver el día que tú hiciste y lo santificaste. Solamente santificado es una persona, no una cosa, no un lugar. Santificar es lo que tú hiciste con nuestro Señor Jesucristo. Tú lo santificaste. Sabemos quién es el primero entre todos los santos. Él es la primicia entre los santos. Nosotros pudimos ser santificados por lo que Él hizo por nosotros. Pero cuando habla la Biblia de que tú santificaste, acuérdate del día de reposo para santificarlo, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces entrar en el reposo es como entrar en el arca. Quienes estaban en el arca estaban libres del juicio de Dios, habían entrado en el reposo. Los que estaban afuera del arca de Noé, esas personas inevitablemente iban a sufrir la destrucción, iban inevitablemente a morir. Padre, permite, Señor, que esta sabiduría que tú has escondido de los doctos, de los inteligentes, y la has revelado a personas tontas, a personas, como dice la palabra, viles, menospreciadas, como dice en 1 Corintios 29, lo que tú has escogido no es lo más elegante del mundo, sino lo más vil, lo más menospreciado, lo más débil del mundo. Así, Padre, permite, Señor, que esta palabra que tú nos has revelado a nosotros, permite que en el corazón de las personas se quede. Porque si una persona no entra en el día de reposo, es como si no hubiera entrado en el arca de Noé, es decir, llevaría el juicio. Te pedimos que este conocimiento sea esparcido por todo el mundo. Tu palabra dice que el Evangelio debe ser anunciado por todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y el Evangelio son las buenas nuevas de salvación de nuestros pecados. Ya Jesucristo nos liberó del pecado. Eso es entrar en el reposo. Cuando una persona
se quita la carga del pecado porque nuestro Señor Jesucristo ya se la quitó. Y nuestro Señor Jesucristo ya se llevó los pecados, pero lamentablemente no todo el mundo lo puede creer. La gente no se va al infierno por ser pecadora, se va al infierno por no creer que Jesús ya llevó el pecado. Y realmente es por falta de fe, por falta de creer a la palabra que las personas están yendo a la condenación. Permite que nuestros familiares, amigos y todas las personas que nos rodean puedan recibir esta salvación, este conocimiento que lleva a la vida eterna. Así como dice Lucas 1:77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Las personas necesitan este conocimiento para que se den cuenta que Jesús ya llevó el pecado y lo puedan creer en su corazón. Hemos orado y te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos mañana, ya saben, a las 9 de la noche, hora de Colombia, Texas, Ecuador, Perú, etc. Chao.